Shalom Haverim, buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera clase de Introducción al Judaísmo en www.koltuvsefarad.com. Hoy continuaremos trabajando el tema de la teología. Estamos estudiando los principios del Rambam. La clase pasada estudiamos los principios 1 y 2. Hoy, si logramos hacer 3, 4 y 5, creo que nos damos por muy bien servidos porque es mucha tela que cortar. Dos anuncios sinagogales. Primero de ellos, quiero agradecer públicamente, a pesar de que ellos no me entienden, al grupo técnico, al equipo técnico de soporte técnico de WizIQ, que finalmente encontró la grabación de nuestra primera clase de introducción y me la hicieron llegar. Tocó hacer un par de maromas, pero ya está disponible. Ya está disponible, la puse en nuestro canal de YouTube, entonces ya pueden repasar la primera y segunda clase sin ningún problema. Está todo ahí. Ese es el primero. Y lo segundo, y es recibí un par de preguntas por WhatsApp. Aquellas personas que tienen WhatsApp, les voy a mandar mi contacto me mandaron un par de preguntas sobre el tema de que habíamos hablado de los 15 billones de años y el tema de la evolución. Y esta semana justamente leí algo muy profundo sobre este tema en un libro del rabino Art Green. Rabino Art Green es el decano de la escuela rabínica del Hebrew College en Boston, uno de los estudiosos más importantes del misticismo judío, y me dio una idea que quiero compartir con ustedes yo sé que para algunos de ustedes esta noción de que en efecto el mundo tiene 15 billones de años, o que la evolución posiblemente es algo correcto, y de que la noción bíblica tradicional no es una explicación científica del origen del mundo, es algo que les cuesta trabajo, pero quiero que lo miremos desde este ángulo y no me demoro más de 7 minutos en ello. Haverim, ¿cuál es el libro más antiguo del mundo? Hammurabi, ok. La pregunta es ¿la Torá es el libro más viejo del mundo? No, Humberto, Sefer Yetzirah por lejos no es el Sefer Yetzirah, sí mucho, tendrá 20 siglos. La Biblia, la Torá, incluso la Torá no es el libro más antiguo del mundo. La Torá estaba reaccionando ante algo. ¿Ok? A veces a nosotros se nos olvida que como este es nuestro texto fundacional, como es el texto fundacional de la historia de Occidente, se nos olvida que la Torá podía estar respondiendo a algo, que la Torá podría estar siendo una polémica a algo. Y en efecto, la Torá es una polémica en contra de la ciencia de sus días. ¿Ok? O la ciencia, o bueno, los mitos de sus días. No va a ser la primera vez que los someteré a esto, pero váyanse acostumbrando. Este es un mapa del antiguo Medio Oriente. El pueblo de Israel está ensanduchado
entre dos grandes culturas. Al oriente, Mesopotamia, cuna de las civilizaciones más antiguas del mundo. Asiria, Babilonia, Sumer. A su izquierda, al occidente, Egipto. En la mitad, el pueblo de Israel. Y la Torá no tiene pelos en la lengua para decirnos que nosotros estábamos en constante interacción y diálogo con estas dos culturas. ¿Ok? Por un lado, Mesopotamia, en el sentido de que Abraham era mesopotamio, Labán era mesopotamio, y nuestros ancestros pasaron buen tiempo en Mesopotamia. Es decir, las historias, los mitos de Mesopotamia eran parte de nuestro acervo cultural. Terach, el padre de Abraham, era pagano y posiblemente sabía las historias de los dioses sumerios, de los dioses de Mesopotamia. Nuestro pueblo, muy cerquita a Egipto, pasó una buena cantidad de siglos en Egipto, e igualmente ahí, Shalom Moishe, igualmente ahí recibe la influencia y reciben los mitos y las historias de Egipto. Y es en contra de estos dos mitos que la Torá está reaccionando. ¿Cómo veían el universo los sumerios y cómo veían el universo los egipcios? Y en el fondo lo veían muy similarmente. Los mitos son un poquito diferentes, pero en el fondo es la misma idea. ¿Cómo comienza el universo de acuerdo a la epopeya de Gilgamesh, a los mitos sumerios? ¿Cómo comienza? Con guerra. Hay una gran serpiente marina nadando en las aguas primordiales, estas aguas que aparecen también en Bereshit. Marduk, el dios central, mata a la serpiente Tiamat y con sus partes construye el mundo. ¿Ok? Los mitos egipcios son también muy similares. Comenzamos en caos y las explicaciones de la vida y del universo están basados ¿en qué? En la guerra entre dioses, ya sea entre Nut, entre Shu, que es el aire, separando a Nut y Heb, que son la tierra y el cielo, ya sea las disputas entre Horus y Set, entre Set y Osiris. Para los antiguos, y esto es algo que es común a prácticamente todas las culturas antiguas, ¿cuál es el principal motor de la creación? Véanlo ustedes en el Popol Vuh, véanlo ustedes en los mitos griegos, véanlo ustedes en las sagas nórdicas. Más que la guerra, el conflicto. Lo que los griegos llamaban agón, la competencia, la guerra, la oposición. Este mundo es creado por el conflicto, por la violencia. ¿Ok? Primer punto. Entonces, el universo antiguamente era visto como, en los mitos primordiales, como una cuestión de violencia, de conflicto.
Mundos eran destruidos para producir otros mundos. Gigantes eran ejecutados y de las partes de estos gigantes se construían el mar, las montañas, las islas, etc. Primer punto. Segundo punto, los seres humanos, ¿cómo funcionan en estos mitos? ¿Cuál es el rol de los seres humanos en los mitos sumerios y egipcios? Y se los digo, los seres humanos son en su gran mayoría esclavos de los dioses. Hay un manojo de seres humanos que en general son descendientes de los dioses, a los cuales vamos a llamar reyes o faraones o sacerdotes, y ellos están un poquito mejor. Pero el gran bulto de la humanidad, de acuerdo a la cosmovisión egipcia, sumeria, griega, nórdica, es que los humanos somos ¿qué? Somos los juguetes, somos los esclavos de los dioses. Es decir, la vida humana no tiene dignidad. Esos son los dos grandes conceptos ante los cuales estaba reaccionando la Torá. Uno, el universo como agón, el universo como conflicto, y dos, la humanidad como esclava. Ahora, cuando la Torá viene y dice que el universo no es conflicto, sino que el universo es Tov. Vayar Elohim ki Tov. Y Dios vio que era bueno. ¿La Torá está haciendo un juicio fáctico o un juicio de valor? Me explico. Cuando la Torá dice que el universo es bueno, ¿está diciendo que el conflicto no existe? Partes de la Biblia, los Salmos, en Isaías, hay todavía esos mitos. Dios pelea contra las serpientes. O sea, parte de ese meme, de ese DNA cultural asirio, sumerio, egipcio, se cuela dentro de la Torá. O sea, la Biblia no está diciendo que el conflicto no exista y que el universo en general no haya conflicto, sino que detrás del conflicto que hay bondad. El universo tiene un orden. El universo no es solo agón. El universo no es solo pelea. Cuando la Torá en la misma primera página del Génesis dice Betselem Elohim Nivra Adam, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, nosotros no somos esclavos de Dios y la esclavitud entre los seres humanos es absurda. La Torá está negando que hay un orden social en donde hay seres humanos que son esclavos. No está negando la realidad, pero ¿qué está diciendo? Esta es la realidad a la que aspiramos. Todo el mundo ve a los seres humanos como esclavos de los dioses, como esclavos de otras personas que dicen ser descendientes de los dioses. Nosotros insistimos que esto no es así, o que esto no debe ser así. ¿Ok? Entonces, haciendo un fast forward brutal, ¿qué es lo que nos dice nuestra evidencia científica? Sobre la naturaleza del universo.
Nuestra evidencia científica sobre la naturaleza del universo nos dice que el universo, que los egipcios, al menos fácticamente, lo que la evidencia dice, que los egipcios y los sumerios tenían razón. El universo es conflicto. No es caos, es conflicto. O sea, Big Bang. Que nuestro mito fundacional en la ciencia moderna tenga la palabra bang en ella, o sea, ¿qué más violento puede ser algo? El mundo comienza con una gigantesca explosión. Los átomos contienen energía para erradicar ciudades. En solo 6.000 años de cultura, los seres humanos hemos aprendido a desencadenar las fuerzas con las que podemos vaporizar el planeta. Eso es lo que nosotros sabemos. Es el mundo, el universo, vive de conflicto. Las galaxias se estrellan, implotan, las estrellas se agota su combustible, ¿y qué pasa? Se vuelven enanas blancas, enanas gigantes rojos, pero eventualmente todo estalla y desaparece y vuelve a comenzar el ciclo. Ahora, eso es lo que nosotros sabemos. ¿Qué es lo que la Torá nos quiere enseñar? La Torá nos quiere enseñar que eso no existe, que no hubo Big Bang, que el universo no es conflicto, que las galaxias no se estrellan, que no hay supernovas. ¿Eso es lo que quiere enseñarnos la Torá? No. Lo que quiere enseñarnos la Torá, el verdadero secreto de la Torá, es que detrás de toda esa violencia que hay, Tov. Vayar Elohim ki Tov. Segundo punto, Darwin. La supervivencia del más fuerte. Pasemos de lo cósmico a lo biológico. Nuestra teoría científica más avanzada para explicar la diversidad de la vida sobre el planeta Tierra es que todo compite, que todo está en competencia y que aquellos que son débiles eventualmente desaparecen y no son capaces de pasar su información genética a la siguiente generación, y que los fenotipos, es decir, las características buenas, las características físicas adecuadas para el entorno, sobreviven. ¿Esto es falso? O sea, los débiles no desaparecen. Y no estoy hablando solo a nivel biológico, estoy hablando también a nivel social. No. La teoría de Darwin es extremadamente razonable en describir los hechos. ¿Qué es lo que la Torá nos viene a enseñar? Que detrás de todo eso, detrás de toda la violencia, detrás de toda la competencia entre los seres humanos, hay Selem Elohim, todos somos iguales. Esto no es obvio, esto no es evidente, esto desafía nuestra biología, pero si nosotros queremos verdaderamente expresar nuestra imagen divina, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No negar que somos criaturas que han llegado a donde hemos llegado a punta de violencia y de competencia, pero de que esa no es nuestra finalidad. ¿Ok? Entonces, en resumen, y me demoré más de 7 minutos, nunca dejen hablar a un filósofo. La verdad de la Torá no está, en mi opinión, en expresar hechos del pasado, ni en expresar cómo fueron creadas las cosas,
sino, volviendo a lo que dije la clase pasada, sino el para qué escondido. Lo que los griegos llamaban el telos, la finalidad. Dentro de todo este caos y todo este conflicto universal, dentro de todo este caos y toda esta competencia a nivel biológico entre las especies en este planeta, entre los seres humanos, entre nosotros mismos, hay Vayar Elohim Kitov, hay una bondad fundamental que trasciende el conflicto, y hay un Tselem Elohim, hay una imagen divina inalienable y única a todo individuo, a todo ser humano individual, y lo que nosotros debemos hacer es manifestar este bien y manifestar este Tselem Elohim, porque naturalmente no se va a manifestar. Esa es la verdadera revolución de la Torá. La Torá no nos dice cómo es que el mundo es, la Torá nos dice cómo es que el mundo debe ser. ¿Cómo es el mundo por venir? Y no me estoy refiriendo a esto, al cielo, ni al mundo después de la vida. Olam Haba, el mundo que está en proceso de devenir. La Torá, más que una descripción, es una prescripción. Génesis 1 no es una descripción del universo, de cómo apareció el universo. Génesis 1 es una mitzvah. Es una mitzvah, tratemos de descubrir el tov que hay detrás del universo, la bondad que hay detrás del universo. Expresemos el Tselem Elohim que hay en todo ser humano, comenzando con nosotros, porque este no es inmediatamente obvio. Si la Torá fuera un libro obvio, no la necesitaríamos. Ok, preguntas. No entiendo la pregunta, David. La naturaleza de la humanidad sin Torah es el caos. No, incluso con Torah. O sea, la Torah nosotros la recibimos, pero no porque apareció un libro, simplemente esta cosa va a ser obvia. O sea, los últimos estudios, bueno, sí. Y no es que, es que yo guardo la Torah en mi corazón. Javerim, qué pena decirles, ninguno de nosotros es tan importante que al observar la Torah vaya a cambiar el mundo. Las cosas cambian es cuando hay cambios a nivel social. Cambios a nivel de millones de personas, de billones de personas, ya que tenemos 6.3 billones de seres humanos en este planeta. O sea, sí, yo tengo que comenzar por algún lado, tengo que comenzar por mí. Pero en el fondo, o sea, la Torá fue dada y el punto es que sea practicada por una parte sustancial de la humanidad. Esa es la visión de los profetas. Ki beiti beit tefilá yikareh lekol ha'amim. Mi casa será una casa de oración para todas las naciones. Isaías ahí no estaba profetizando, Isaías ahí nos estaba diciendo qué es lo que tenemos que hacer.
Y este es uno de los grandes problemas, que tenemos, especialmente las personas que crecimos en el cristianismo, o judíos que viven en un entorno religioso cristiano. ¿Por qué? Porque en el fondo el cristianismo ve a la Biblia como una colección de historias, ya sea historias del pasado o historias del futuro, profecías. Esta no es una visión judía de la Torá. O bueno, no puedo decir eso porque hay muchos judíos que en efecto piensan lo mismo. Pero para mí la Torá, y entiendo esto más allá de los 5 libros de Moisés, entiendo por esto todo el Tanaj, toda la literatura rabínica, toda la literatura espiritual del pueblo judío, más que una historia, una narración, ¿es un qué? Es una mitzvah, es una prescripción. Nos está mostrando el camino a seguir. Entonces, cuando Isaías dice, mi casa será una casa de oración para todas las naciones, no está haciendo una profecía que se va a cumplir, querámoslo o no nosotros, porque Dios no funciona de esa manera. Cuando Isaías dice mi casa será una casa de oración para todas las naciones, no está hablando de la misma manera que el meteorólogo dice mañana va a llover. Isaías está diciendo, mi casa debería ser una casa de oración para todas las naciones. Cuando la Torá dice, Betzelem Elohim nivra Adam, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, esto más que una descripción, es un mandamiento. ¿Por qué? Porque los judíos ven la Torá como una instrucción y no como una narración. Francisco, no entiendo la pregunta. ¿Cómo así? Hay infinidad de libros que preceden la Torá. En solo Sumeria, o sea, si somos muy optimistas y la Torá fue escrita en el siglo XIII, XII, antes de la era común, nosotros hemos encontrado tabletas que tienen 4.000, 4.500 años. Las pirámides tenían 700 años cuando Abraham nació. Esos edificios están llenos de libros en las paredes. Sumeria tenía bibliotecas enteras antes de que Abraham naciera. O sea, sí, el pueblo judío es posiblemente el pueblo sobreviviente más viejo del planeta. Eso no significa que nosotros seamos el pueblo más viejo del planeta. Esa es una fantasía evangélica que la gente tiene cuando lee la Torá y creen que Adán era judío y que Noé era judío y que... Olvídense de eso. La Torá es un libro relativa dentro de la historia de la humanidad, dentro de la historia de la humanidad, la Torá aparece más o menos en la mitad. O sea, la historia de la humanidad tiene más o menos 6.000 años, historia escrita. Como especie, nosotros tenemos miles de millones de años, cuando éramos Australopithecus y Anthropopithecus y neandertales y toda esta cosa. Pero nosotros llevamos escribiendo historia más o menos 6.000 años. En el mejor de los casos, la Torá aparece en la mitad de este proceso. Y esto es fantástico, porque eso significa que la Torá no aparece en un vacío.
Esa es la fantasía fundamentalista, de que la Torá es el único libro que existe, que la Biblia es el único libro que existe y que la Biblia existe básicamente como en un vacío cultural. ¿Y qué, Humberto? Es la más leída y eso no significa que la Torá no estuviera respondiendo a otros textos que venían antes. Eso es lo verdaderamente importante. ¿En dónde difiere la Torá de lo que venía antes? Y eso es lo que les estoy mostrando. Y en parte utilizándolo para mostrarles que hoy en día es absolutamente razonable que la Torá siga teniendo cosas muy importantes que decir, a pesar de que no describa científicamente de dónde sale el universo y de dónde sale la raza humana. ¿Por qué? Porque ese no es el punto de la Torá. El punto de la Torá es decirnos cuál es el potencial, cuál es la mitzvah, hacia dónde nosotros tenemos que llevar este barco. O sea, sí, hay partes de la Torá que son literal. Cuando dice no coma marrano, pues significa no coma marrano. Tampoco podemos hacer y alegorizar todo. No, a lo que me estoy refiriendo es las narraciones de la Torá, más que historias, son patrones de comportamiento, son mitzvot. Nos enseñan un mensaje de cómo debemos comportarnos. Y no necesariamente de qué pasó o qué no pasó. Javerim, se los voy a decir de plano, porque bueno, también estamos en la tercera clase. Aquellas personas que nos escuchan en el internet, no quiero que pierdan el tiempo. Javerim, Adán y Eva no existieron. Entonces, soy un hereje. Que conste en el acta, aquellas personas se tuvieron que aguantar 3 clases, no sigan viendo lo que sigue. ¿Ok? El punto de Génesis 2 y 3 y 4 y 5 y 6 no es explicarnos de dónde sale la raza humana. Y con quién se casó Caín, y con quién se casó Abel, y con quién se casó Set, y si Adán vivió 30 años. Ese no es el punto. El punto es cuál es el mensaje. Y Javerim, no lo digo solo yo. El Rambam también lo dice. La historia del jardín del Edén es una metáfora. No es una historia, es una metáfora. Entonces, ¿y ahora qué? El punto de la Torah es cumplirla, no creer en ella. Sí, Moshe escribió una parte. Bueno, a mí no me importa quién escribió la Torah, si la escribió Moshe en el siglo XIII, si la escribió Ezra en el siglo VI, si la escribimos entre todos durante 7 siglos, no me importa. La tradición, los rabinos, el Talmud, en general, la Torah está escrita para ser leída como un solo libro, como un solo texto.
como un texto unitario. ¿En qué se basó para compilar el Génesis? En los mitos y en las tradiciones que tenían de estar ensanduchados entre Sumeria y el Nilo. Si ustedes van a páginas de ateos baratos, les van a sacar Utnapishtim como el gran argumento. La Biblia es mentira. ¿Por qué? Porque hay un texto sumerio que habla del diluvio que tiene 2000 años más que la Torá, que la Biblia. Y lo ven como el gran argumento. O sea, Moisés no escribió la Torá. Moisés o el pueblo de Israel o quien quiera haya escrito la Torá no la escribió en un vacío cultural. La escribió como respuesta y en mi opinión como polémica a los mitos fundacionales, a los grandes supuestos culturales del mundo en el que vivían. Moisés aparece en un mundo donde todo el mundo pensaba que el universo era guerra, y donde todos los seres humanos eran esclavos. Y Moisés dijo, no, o Moisés, o Dios, o quien sea, porque Javerim, esta idea de que Moisés escribió la Torá es hoy un dogma ortodoxo. Pero uno igual bien podría decir que Dios escribió la Torá. O sea, la autoría de la Torá es uno de los temas menos interesantes de la teología. Pero por supuesto que Moisés conocía la historia sumeria de Utnapishtim. Y la historia de Noé es una forma de reescribir la historia y decir y expresar valores superiores. En el Noé sumerio, Utnapishtim, ¿por qué los dioses sumerios destruyen el mundo? ¿Cuál es la gran razón que tienen los dioses sumerios para destruir el mundo? Porque los seres humanos hacemos mucha bulla. Esa es la razón. Imagínense una parranda de Silvestre Dangond a todo volumen, con mariachis y voladores, todo el día. Ustedes también acaban queriendo matar al vecino. ¿Ok? Esa es la historia sumeria. En la historia nuestra, ¿por qué Dios destruye la tierra? Por la inmoralidad de la humanidad. La misma historia con dos moralejas muy diferentes. Al final de la historia de Utnapishtim sale del arca, construye un altar, ¿le suena familiar? Ofrece sacrificios. ¿Y qué pasa? Los dioses se abalanzan sobre los sacrificios como moscas, dice el texto sumerio. Es decir, los dioses en el fondo dependen de nosotros, porque nosotros somos quienes los alimentamos. ¿Cómo termina la historia de Noé? Con un brit. Con un brit. Diciendo, ustedes y yo vamos a entrar en un pacto. Yo no vuelvo a destruir la tierra, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. La historia sumeria, del Noé sumerio, es una historia sobre la inmoralidad del universo. Los dioses que manejan este universo son criaturas monstruosas que nos pueden destruir si hacemos mucha bulla, pero que en el fondo nos necesitan y nosotros podemos manipularlos. Ese es el mensaje de Noé.
Entonces es la misma historia y no es la misma historia. Sí hay un barco y sí hay una pareja de todos los animales y sí hay un diluvio, pero el mensaje es diferente. La noción de la Torá es que todo evoluciona hacia Brit, que todo evoluciona hacia pacto, que Dios quiere una relación con la humanidad mediada por reglas. Y esto no lo dice reglas que afectan tanto a Dios como a la humanidad. Esto no lo dice nadie más. O sea, para los egipcios, la humanidad tenía deberes con los dioses, pero los dioses no tenían deberes con la humanidad. Era un pacto unidireccional. Pero el tema de la Biblia, el gran tema de la Biblia, es el tema que va desde la primera página hasta la última página. Y si uno tiene un poquito de imaginación alegórica también en Salmos y Shira Shirim y Job, es esta idea de pacto. De que Dios quiere una relación bidireccional con la humanidad. Un pacto bilateral. Y hay historias que son muy parecidas. Javerim, les sigo dañando la piñata. Hay partes enteras de Shira Shirim que aparecen en jeroglíficos pintadas en Egipto siglos y siglos y siglos antes del rey Salomón. O sea, copia. Shira Shirim es una copia en muchas partes de poesía erótica egipcia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si yo encuentro en una pared, en una pirámide, las palabras mi amado es como un árbol de grato fruto. ¿Y qué pasa cuando yo lo leo de mi Tanaj? Exacto, la interpretación que se le ha dado. En la pared de la tumba egipcia eso era poesía erótica, chévere, decoremos esta tumba, mi esposo, mire cómo la pasaron de bueno, Nefertiti estaba muy buena, Ramsés era todo un varón, poesía erótica, chin. Pero cuando yo lo pongo en el contexto del Brit, y como se ha leído Shira Shirim al menos en los últimos 2000 años, entonces es un texto religioso importantísimo. El mismo texto, el mismo libro. Porque todo gira, Javerim, no es en el texto en sí, o si el texto es falso o es verdadero, o quién lo escribió, o cuándo lo escribió, sino, ¿qué es lo más importante de un texto, Javerim? ¿Cómo se lee? Yo tengo un billete de $100. ¿Ok? ¿Importa si Benjamin Franklin no se parece al viejito que aparece en el billete de $100? No. ¿Y si cambiamos a Benjamin Franklin y ponemos a Franklin Delano Roosevelt? ¿Qué es lo que importa de un billete de $100?
cómo se usa y si la comunidad que lo usa le da valor. No es el guacal de oro en el Fuerte Knox, eso ya no existe, acá ya no hay patrón oro, Ivette me corregirá. Lo importante de un billete es que la gente lo acepte y lo use y le dé sentido. ¿Ok? Si yo le paso un billete de $100 a una tribu de estas amazónicas que nunca han entrado en contacto con el mundo occidental, ¿qué hacen con el billete? Para ellos no tienen valor, no tiene valor, o sea, ese billete no tiene valor, es un pedazo de papel. Entonces, Javerim, el punto es, lo importante no es quién escribió el texto, ni cuándo lo escribió, ni siquiera si describe verdad o no. O sea, Javerim, Shir HaShirim ocurrió. ¿Pasó alguna vez si Shir HaShirim, si hubo una muchacha que decía, mi amado es como una gacela brinca? ¿Importa si existió alguna vez la mala mujer de Proverbios? Es más, hay un debate en los rabinos. Job no existió. Hay unos que dicen sí existió, otros que dicen no, Job no existió. Job es ficción teológica. Es ciencia ficción y esto es ciencia ficción teológica. Porque lo que importa no es quién o cómo o dónde, sino cómo se lee el texto. ¿Cuál es el mensaje y cuál es el valor que le da a la comunidad que la lee? Si ven, 7 minutos me demoré. Soy. ¿Y cómo se usa esa información? Y es muy importante lo que haciendo hincapié en esto. Yo no decido individualmente cómo se usa esta información. Volviendo a las primeras 2 clases, ¿quién es el que decide cómo se usa esta información? Knesset Israel. No soy yo, eso es lo que pienso. No, eso es protestantismo. En el protestantismo yo abro la Biblia y la leo como me da la gana. Y eso no es judaísmo. ¿Quién define cómo se usa esta información? La colectividad del pueblo judío, a través de la historia. Y sí, eventualmente podemos decir que todo tiene origen en el individuo, que a alguien se le ocurrió la forma de leer este texto de esta manera o de otra manera. Pero una lectura no va a ser una lectura judía hasta que haya una buena parte del pueblo judío que lea el texto de esa manera. ¿Ok? Por eso es que los debates con los cristianos son tan estériles. Entonces sacan Isaías 7 o 5. La cuestión está de aquí una muchacha que dará luz. Bla, 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 bla. ¿Puede uno teóricamente sacar la lectura que ellos sacan de este texto? Sí. Es una lectura pues far-fetched, como dicen en inglés. O sea, si uno no lee el contexto, y en 2000 años van a ser un niño, en 1000 años, ok. Pero es una lectura plausible. ¿Pero es una lectura judía? No. Porque a ningún judío, durante la buena parte
de la historia del pueblo judío, nunca se le ocurrió leer ese texto de esa manera. Y luego entonces apareció una persona que dijo, no, vamos a leer el texto de esta manera. Y buena parte del pueblo judío dijo, no, así no se lee el texto, esa no es una lectura judía. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí nace el cristianismo. O sea, esa es una lectura perfectamente consistente dentro del cristianismo, pero para ningún judío. O sea, para buena parte del pueblo judío a través de la historia, ese texto no se entiende así. Y así con la mayoría de las pruebas, entre comillas, bíblicas del mesianismo, ya sea de Jesús, o de Shabtai Tzvi, o de Jacob Frank, o de cualquiera de los muchos candidatos a Mashiach, o del Rebbe de Lubavitch, que han existido a través de la historia. ¿Quién decide? El pueblo decide. Knesset Israel, el pueblo de Israel. No el Knesset del Estado de Israel, sino la colectividad del pueblo judío. ¿Ok? Eso es lo que determina que algo es una lectura judía y algo no es una lectura judía. Preguntas. Ok. Volvemos entonces al Rambam. Primer principio del Rambam, saber que Dios existe. No creer. Esto no es el credo in unum deum pater omnipotentem. No, hasta aquí el Rambam no ha dicho la palabra creo. Que luego llegó gente vulgar y transformó esto en un credo para el judaísmo, allá problema de ellos. Incluso le pusieron musiquita. Yigdal Elohim Chai Veishtabach, como todos los credos, ¿cierto? Es lo bueno de los eslogans, es que se puedan bailar. Esto nunca lo dijo el Rambam. El Rambam no escribió Yigdal. Y no escribió Anima Amin, 2 puntos. Dijo, primer principio, saber que Dios existe. Segundo principio, saber que Dios es uno, con una unidad que es más importante, o sea, que no tiene nada que ver con cualquier unidad que tenemos aquí. Tercer principio, que viene de una cláusula, saber la negación de cualquier tipo de corporalidad, de corporación de Dios. No me gusta corporalidad, prefería yo. Se refiere a saber que ese único que mencionábamos no es corporal ni fuerza en un cuerpo. Dios no es ni material ni es espiritual. Porque, y ojo aquí, lo que el Rambam está diciendo es una cuestión seria, caballero. Porque la mayoría de nuestra teología, nosotros solemos hablar de Dios como el alma del mundo, ¿cierto? Cuando nosotros nos explican, bueno, ¿y cómo Dios está en todas partes? Entonces lo que se nos dice es, mira, no, como tu alma está en todo tu cuerpo, pero no está en ningún lugar en particular de tu cuerpo, igualmente Dios está en todas partes, pero Dios no es físico, sino es que es como un espíritu. Ok. Aquí el Rambam me está diciendo ni lo uno ni lo otro. Dios no es un cuerpo, ni es la fuerza de un cuerpo.
Dios no es el alma, no es el alma del mundo. Ahora, y de nuevo traigamos esto a colación, ¿hay judíos que están en desacuerdo con esto? ¿Con esto que dice el Rambam? Y la respuesta es sí. ¿Ok? Con la primera parte, posiblemente ya no. Con la posible, o sea, la cuestión de que Dios no es corporal, esta es tal vez la única apuesta en la vida que ganó el Rambam. O sea, si ustedes se ponen a estudiar el judaísmo que presenta el Rambam, es un judaísmo que tiene muy poco que ver en su cuestión teórica, teológica, con cualquier tipo de ortodoxia contemporánea, con cualquier tipo de reformismo, con cualquier tipo de cabalá. Ciertamente la camandulería facebookiana tiene cero que ver con la religión del Rambam. Cuando el Rambam escribe estas palabras, no obstante, la inmensa mayoría del pueblo judío pensaba que Dios en efecto tenía cuerpo. Esto es hace 700 años. En las ediciones tradicionales del Mishneh Torah, que es la obra halágica del Rambam, esta es teología, esto es para filósofos. El Mishneh Torah es supuestamente el libro para el vulgo, pues para que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer. Y en el Mishneh Torah el Rambam dice exactamente lo mismo. En las ediciones piadosas, ¿cierto?, tradicionales del Mishneh Torah, se ponen las Hasagot de Rabbi Abraham ben David, o el Ravad, que es uno de los grandes rabinos de Francia del medioevo. Y básicamente es el gran contradictor del Rambam. Prácticamente todo lo importante que dice el Rambam en cuestión de teología, el Ravad dice no. No solo dice no, sino el Rambam está loco, ¿cómo se le ocurre decir tal cosa? O sea, usa un lenguaje muy colorido y muy emotivo, por ponerlo en términos elegantes. Y cuando el Rambam dice, es un principio de nuestra religión que Dios no tiene cuerpo, el Ravad se despeluca y dice, ¿cómo se le ocurre decir tal cosa? Si gente excelente en nuestro pueblo, rabinos, excelentísimos rabinos, y no solo eso, sino el pueblo entero piensa que Dios tiene cuerpo. ¿Cómo se le ocurre decir que esto es una... Sí, o sea, y el Rabat, no es que el Rabat pensara que Dios tiene cuerpo, pero el Rabat decía, esta es la opinión de la inmensa mayoría del pueblo judío. Hay un libro, se llama Shiur Komá, es un libro protocabalista, donde se mide el cuerpo de Dios. Dios es un gigante cósmico, es un cuerpo muy grande, entonces se mide la uña del dedo gordo del pie de Dios, de la rodilla a la pantorrilla, qué tan grande es el brit de Dios, porque Dios por supuesto es hombre y tiene brit, qué tan larga es la barba de Dios, cuánto es el espacio entre los ojos de Dios. Y este no es un texto, o sea, ese texto no lo escribieron por fregar. Entonces, cuando el Rambam dice esto, está peleándola. Afortunadamente el Rambam ganó. Es la única pelea que el Rambam ganó. Hoy en día la inmensa mayoría del pueblo judío acepta que Dios no es corporal. Ahora, la segunda parte, que Dios o parte de Dios no es la fuerza de un cuerpo, bueno,
Pues pregúntenle a la mayoría de los pueblos judíos, que piensan que Dios es como el alma del universo. O la inmanencia cabalista, que básicamente dice lo mismo, que es la Shejinah. La Shejinah es una fuerza inmanente en el mundo, pero que es también parte de Dios, o es Dios. ¿A qué voy con todo esto? No es que yo crea que Dios es un cuerpo. Yo en esto soy bastante estricto. En los primeros 4 principios, yo soy un fundamentalista maimonidiano. Yo no creo que Dios sea un cuerpo o la fuerza de un cuerpo. Pero lo que les quiero decir es que en el mundo pasado, en la antigüedad, había gente que no se bancaba lo primero, y hoy hay ejércitos de cabalistas que no se bancan lo segundo. Y el mundo no se ha acabado, y esta gente no es menos ortodoxa por ello. Y los estoy preparando para cuando lleguemos a otros principios donde tendremos que hilar más fino para que no se me desmayen. ¿Ok? Los 13 principios del Rambam, como dije la vez pasada, no son artículos de fe inapelables. Son la descripción de lo que el Rambam piensa que debe ser la teología judía, pero no es ni la última palabra. Y a pesar de su estatus canónico en la mayoría de la ortodoxia, hay buena parte del pueblo judío que es bastante selectiva en qué principios del Rambam siguen a cabalidad. Asimismo, no le afectan aquellas cosas que afectan a la materia, como por ejemplo el movimiento, el tiempo o el reposo, no en forma constante ni casual. Es por eso que nuestros sabios descartan la posibilidad en él de una composición o división, volviendo al tema de la Sefirot. En las alturas, esto es una cita del Talmud, en las alturas no existe sentarse ni pararse, no hay ni espalda ni frente. Tal como dice el profeta, ¿a quién entonces se equipará Dios, o con quién me podréis compararle? ¿A quién me asemejaréis para que se me parezca? Dice el santo bendito él. Y si fuera corpóreo, se asimilaría en algún aspecto a los demás cuerpos. Dios no se parece al mundo, ni el mundo se parece a Dios. Todo pasaje bíblico que describa a Dios con atributos físicos tales como encaminarse, sentarse, hablar y semejantes, todo está expresado en un lenguaje figurativo, alegórico. Así dijeron los sabios, Dibera Torah Kilshon Bnei Adam, la Torah habla en un lenguaje humano, y se han extendido bastante al respecto. Vayomer Adonai el Moshe Lemor, el versículo que más veces aparece en la Torah. Y dijo Dios a Moisés diciendo, ¿esto es sonido? Sonido. Sí. 1, 2, 3. Cuando Moisés escuchaba a Dios hablar, ¿Dios hablaba? Se las dejo de tarea. De acuerdo al Rambam, no. Tal vez Moisés escuchaba en su cabeza, pero no es lengua, o sea, no había palabras. Lo mismo cuando Dios da la Torá en Monte Sinaí. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Será que eso fue con sonido? ¿Con palabras? ¿O la gente lo escuchó en la cabeza? ¿O la gente dónde? Este tercer principio es lo que nos encomienda al decir, pues no han visto ninguna imagen, ya que Él, tal como expusimos, no es material ni fuerza expandida en un cuerpo. Tercer principio. Preguntas.
Si Dios no es un cuerpo, y Dios, entonces Dios se sigue, todo esto es saber, ¿cierto? No es creer que Dios es uno. No, yo sé que Dios existe, sé que Dios es uno con una unidad que no puede, y todo esto es si yo sé que Dios es uno, entonces sé que no puede ser un cuerpo, porque los cuerpos necesitan otros cuerpos que los muevan, entonces Dios no puede ser un cuerpo. Y si no es un cuerpo que está sujeto a tiempo, entonces Dios es eterno. Todo esto es parte de un larguísimo argumento filosófico. Uno, Dios existe porque el mundo se mueve. Y para que Dios pueda mover el mundo de la manera que necesitamos que el mundo se mueva, entonces Dios tiene que ser uno, tiene que ser incorpóreo, y si es incorpóreo, entonces está más allá del tiempo, porque el tiempo es ¿qué? ¿Qué es el tiempo, Javerim? ¿El tiempo de qué depende? Y esto es algo en lo que están de acuerdo Aristóteles, Agustín de Hipona, Newton, Einstein, todo el mundo. ¿De qué depende el tiempo? No del espacio. Eso es Einstein. El tiempo depende del movimiento. El tiempo es una expresión del movimiento. Si no hay movimiento, ¿hay tiempo? Imaginen que el universo está absolutamente congelado. Nada se mueve, ningún átomo, nada. ¿Hay tiempo? No. Entonces, si Dios no es material, entonces Dios no se mueve y por lo tanto Dios es eterno. Saber que este ser único al que nos referimos es absolutamente eterno. Nada de lo existente fuera de Él es anterior a Él. Prueba de ello son los abundantes versículos que hablan de este tema, en especial el que versa el Dios desde tiempos remotos. Esto en hebreo es, ¿dónde tengo mi Tanaj? Un segundito. Mientras tanto, preguntas. Hagan preguntas, Javerim, que el que no pregunta no aprende. Eso no lo digo yo, lo dice el Pirkei Avot. En Habbaishan Lomed. El melindroso, el penoso no aprende. Elohei Kedem, el Dios desde tiempos remotos, el Dios desde la eternidad. Okay. No voy a pasar al quinto principio, posiblemente el quinto principio nos ocupe toda la próxima clase y en esta no voy a tener una digresión de 7 minutos sobre Génesis y Darwin. Preguntas. Uh-huh. Excelente pregunta, Daniel. Dios es discursivo en el sentido
Este es el gran error de la teología. La teología es pensar que nuestras ideas de Dios son iguales a Dios. Y espero haberlos desabusado de esa idea ya. Y si no lo he hecho, lo hago ya. Javerim, Dios no es como ustedes se lo imaginan. Ni Dios es como yo me lo imagino. ¿Por qué? Porque Dios es absoluto, infinito e inconmensurable con nosotros. Lo único que tenemos es imágenes de Dios que hemos ido perfeccionando a través de nuestro diálogo con Él. Ahora, Javerim, yo no sé ustedes, pero yo creo que mi diálogo que yo estoy en diálogo con Dios y yo jamás he escuchado una palabra. Si escuchara palabras iría al psiquiatra. ¿Ok? El Dios en el que yo creía cuando era un niño de 5 años es muy diferente al Dios que creía cuando yo tenía 10 años. Muy diferente al Dios que yo creía cuando era cristiano. Y cuando yo digo que eso es un diálogo con Dios, sí, posiblemente es una metáfora. Pero me siento muy cómodo y muy contento con mi constante descubrir aspectos diferentes de mi experiencia de Dios. Ahora, afortunadamente descubrí al Rambam, y el Rambam me enseñó que Dios es mucho más grande que mis ideas de Dios. Pero eso no significa que uno pues deba simplemente pues subir las manos y decir pues si nunca vamos a entender a Dios, entonces pues ¿cuál es el propósito? Es nuestra responsabilidad tener ideas cada vez más complejas, más reales, más compasivas de Dios, a pesar de que nunca vayamos a tener la verdad. Pero como dice el Pirkei Avot, en aleja melaha ligmor, aval en ata ben jorin leipater mimena. No vamos a terminar el trabajo, pero tampoco podemos eximirnos de la labor. Entonces, el Dios judío es discursivo, o sea, la metáfora favorita de los textos hebreos es que Dios habla. ¿Ok? Es una metáfora. ¿Por qué? Porque Dios no tiene garganta, Javerim. Para poder hablar yo necesito poder hacer sonido. Y a menos de que entonces yo me ponga a decir, no, pero es que entonces sí, Dios hacía un milagro y sonaban palabras. O sea, me parece mucho más razonable. ¿Sí? Nosotros vamos descubriendo a Dios en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Ok? Ahora, eso es lo que diría el Rambam. Y esa es una respuesta a la pregunta de Javier y de Tadashi. Yo puedo leer el texto con que había sonido saliendo de los querubín. Eso es compatible con lo que dice la Torá. Pero no es compatible con mi teología porque yo no creo que Dios tenga cuerpo. Entonces tengo que, basado en mi teología, tengo que volver al texto de la Torá y tratar de entender ese texto de una manera diferente. Lo mismo con los malajim.
Comienzo de Parashat Vayera en el libro del Génesis. Abraham está en la tienda y aparecen 3 personas. O sea, ese texto yo lo puedo leer como que en efecto aparecieron 3 ángeles, ¿cierto? 3 sayajines, hablar con él. O, como dice el Rambam, todo esto ocurre ¿en dónde? En la mente de Abraham. Es una visión profética. ¿Por qué? Porque para el Rambam era poco razonable pensar pensar que los ángeles hablaban. Y Edwin, no es que nosotros sepamos que Dios no habla en la forma que... O sea, puede que nosotros estemos tremendamente equivocados. O sea, si Dios es un gigante cósmico con cuerpo que vive en Andrómeda o algo así, ¿qué sorpresa me voy a llevar yo? ¿Ok? El punto es que para mí ese Dios no tiene sentido, porque es un Dios limitado. Yo no quiero que Dios sea un gigante. ¿Por qué? Porque para mí la palabra Dios apunta a la realidad absoluta. Y tal vez la realidad más grande que se podía imaginar un judío medieval que no tenía un telescopio y que no tenía acceso a un acelerador de partículas y que no había leído a Kant y que no había... Era tal vez imaginarse un supergigante cósmico. Pero nuestro cerebro y nuestra cultura es más grande que eso. Ok, entonces no es que sepamos. Pues si el Rambam tiene razón y Dios no tiene cuerpo, entonces tenemos que reinterpretar todas estas cuestiones de que Dios habla. Ahora, ¿sobre qué texto se basó el Rambam? Para su interpretación, en textos filosóficos. También hay un precedente muy fuerte en la literatura rabínica, en el Talmud. Pero es una interpretación de la Biblia. O sea, la Biblia yo la puedo leer como si Dios es un gigante cósmico. También la puedo leer como si Dios es un principio ilimitado, pero tengo que leerla diferente. Joaquín, eso nunca lo dijo Maimónides. Olvídense de esos credos, olvídense del Yigdal, ese es el problema de Maimónides. Es el problema de Maimónides, que tomaron este texto, que es un texto complejo, y lo volvieron 13 eslogans baratos, 13 artículos de fe. El Rambam nunca dijo eso. Ni Anima Amin, ni Yigdal, nunca. Yigdal fue compuesto 200 años después en Roma, por Emanuel de Roma. ¿Ok? Y Javier, en ningún momento de la Torá dice que Moisés hablaba con Malachim. ¿Ok? Ahora, toda esta cuestión de los malajim, de los ángeles, todo depende de qué crea uno que es un ángel. El Rambam, por ejemplo, no pensaba que eran seres alados, espirituales, que cumplían, es cierto, que aparecían donde Dios los mandaba. Aquellas personas como Daniel que han seguido mis textos de Parashá, para el Rambam, por ejemplo, los ángeles eran las fuerzas de la naturaleza. Malachim con M. Los malachim existen. ¿Qué entiendes? Pues depende. ¿Qué entiendes tú como malach? Malach simplemente significa mensajero.
Yo pienso que hay mensajeros de Dios. No pienso que estos sean seres alados, que Rafael, Mijael, Gabriel, Sandalfón, Metatron, no. Y en esto me baso yo en el Rambam. Ustedes quieren creer que hay ángeles y que les encantan los cuarzos y que tienen nombres y que Angelito de la Guarda, mi dulce compañía, eso es una creencia también consistente con el judaísmo, pero no es una creencia que yo tenga. Descubre tus ángeles, velas blancas, muchas velas blancas. No voy a decir que no es una creencia judía, porque es una creencia judía antiquísima. En mi opinión, no es una idea que me traiga, que me dé tranquilidad espiritual. No la necesito para poder entender cómo interactúa Dios con el mundo. Y me causa muchos problemas, como ya vamos a ver en el quinto principio, porque ¿qué pasa eventualmente cuando yo tengo una angelología tremendamente atiborrada? Comienzo a rezarle a los ángeles. Y díganme que no es cierto. Y díganme que no es cierto. Si yo lleno el espacio entre Dios y yo de intermediarios, sean rebes, ángeles, yo voy a acabar rezándole a estas personas. Mientras que si yo digo, los ángeles son las fuerzas naturales, son la forma en la que Dios manifiesta su voluntad en el mundo material, yo no voy a acabar rezándole a la constante de Boltzmann, no voy a acabar rezándole a la constante gravitatoria universal. ¿Ustedes quieren creer en los ángeles de manera tradicional? Allá ustedes. Entonces, yendo a la pregunta de César, ¿para los ángeles pasa el tiempo? Depende que entiendas tú como ángeles. No hay energía positiva, Luz Marina. La energía físicamente no tiene polaridad. Y de nuevo, se acepta, hay gente en el judaísmo que sí, que cree que los ángeles son espíritus autónomos, con nombre, con apariencia, que hacen los mandados de Dios. Yo no comparto esa creencia. No, o sea, esa creencia a mí no me inspira, me causa problemas, porque es llenar el espacio entre Dios y yo de intermediarios. Y si ustedes dicen que esto, miren la cantidad de amuletos que hemos descubierto en sinagogas 2000 años con inscripciones y rezos y conjuros a los ángeles. Díganme que esta creencia es inocua. Díganme que esta creencia o sea, ¿la Biblia está llena de historias con ángeles? No está llena de historias con ángeles. O sea, habrá 12 historias, 12 ángeles en la Biblia. Muchos de ellos, o sea, los que tienen una obsesión con los ángeles es el Nuevo Testamento y el Corán también. El Rambam lo dice muy fácil. Malach Hashem puede ser un profeta humano. Dice Vaishlach Yaakov Malachim, y Jacob mandó Malachim. ¿Qué significa eso? Que Jacob tenía 2 ángeles ahí como Pokémones para mandarlos a buscar esa. No, tenía 2 tipos, 2 mensajeros. Mandó mensajeros. La palabra malach en hebreo es polisémica, tiene muchos significados. A veces significa mensajero, como el tipo que me trae la pizza. Y a veces significa
espíritu que habla por Dios. Ahora, el Rambam dice, siempre que en la Biblia dice, y vi un ángel que tenía 6 alas, eso es una visión. Esto solo ocurre en la mente del profeta. ¿Por qué? Porque Javerim y aquellas personas que vienen a mi clase de Musar lo saben. Todo pensamiento tiene forma y contenido. Nosotros nos imaginamos, o sea, los profetas se imaginaban a Dios hablándoles cara a cara. Dios es un león. Dios entonces cuando Ezequiel ve la carroza, hay 2 posibilidades. O la carroza en efecto apareció en Nahal Kebar en el 5 del mes 5, ¿cierto? Y Dios se aparece en su carroza. O, ¿cuál es la segunda opción? Que en mi opinión es muchísimo más razonable. Todo esto ocurrió en la cabeza de Ezequiel. Eso no significa que sea falso. Es una visión profética, una visión muy profunda de la naturaleza del universo. Pero eso no significa que sea que el profeta lo haya visto con sus ojos. El libro de Enoch es un libro posbíblico, como los hay muchos. Eso no significa que sea cierto. Eso es como cuando descubrimos el evangelio de San Pepinito y la gente se enloquece. Uy, ¿qué pasó con...? Es un libro que escribió y lo llenaron y tiene cuentos y tiene fantasías. ¿Sabes cómo se puede llamar ese ángel? Una epidemia. Volvemos a lo que les dije en la primera clase, Javerim. Literalismo, o sea, el literalismo solo lleva a que la Torá se vuelva un chiste. Porque entonces yo tengo que explicar, si en el mundo pasado había ángeles que bajaban con espadas y todo, ¿por qué ahorita no? O decir, esta es la forma en que la Torá se expresaba. ¿Cuál es el mensaje? Ahora, la noción tradicional de ángeles como espíritus, no lo llamemos energías positivas porque esto, o sea, energía es un término científico, como espíritus, a mí me parece que complica más de lo que resuelve, porque la gente luego acaba rezándole a los ángeles, y esto no son solo los cristianos, con el angelito de la guarda mi dulce compañía. Aquellos de ustedes que tienen el Birkat Shlomo, miren la tefilá que uno dice antes de irse a acostar. Delante de mí, detrás de mí. A mí eso me da cosa, como el doctor Chapatín. A mí me da cosa. Hay gente a la que no le da cosa. ¿Tú crees, Luz María, que cuando tú cantas el Shalom Alejem estás conjurando 2 ángeles?
¿Y los estás obligando a que te bendigan? Hay gente que no canta el Shalom Aleichem por eso. Ahora, yo canto el Shalom Aleichem porque me parece una canción bonita, que es parte del repertorio, que habla de un midrash bonito en Masejet Shabbat, página 91b, pero no creo que es cierto. O sea, no, en el sentido de que yo me refiero al midrash. ¿Cuál es el midrash en Masejet Shabbat? Dice que cuando una persona entra a la casa y ve un Shabbat, dice, hay un ángel que dice que esta persona tenga muchos Shabbatot así. Y si uno no se prepara, entonces el ángel dice que tenga muchos Shabbatot así. Es un mensaje de, el Shabbat no viene gratis, el Shabbat yo lo construyo. Eso es en lo que pienso yo cuando canto Shalom Aleichem. No estoy pensando que estoy forzando algunos mensajeros divinos que luego van a flotar hasta Dios y van a decir, el Rab Juan prendió velas y tenía vino y tenía jalá. No. Para mí eso complica mi teología. Porque no es obligatorio, no es obligatorio y en mi opinión, eso es mi opinión personal, causa más daño de lo que resuelve creérselo de verdad. En ningún lugar de la Torah, en ningún lugar de la Halajá dice yo debo creer que hay ángeles que me protegen. La creencia en ángeles, a pesar de ser muy extendida en el pueblo judío, no es obligatoria. Y viendo cómo ha sido utilizada en el pasado para crear una especie de politeísmo kasher, para mí es mucho más importante enfocarme en el monoteísmo, que en darle creencia literal a un par de narraciones bíblicas que se pueden interpretar de otras maneras, porque el término es polisémico. Es decir, la palabra malach significa muchas cosas. Ahora, respondo a la pregunta de Tadashi. El otro ejercicio de tratar de buscar aliens en todo lado, en mi opinión si yo creo que todas las historias de la Torah y del Midrash dice y todo lo que salga de la boca de Yosef Mizrahi es verdad, en mi opinión yo transformo la Biblia en un cuento de hadas. Y mi Torah no es un cuento de hadas, con espíritus, en superstición. Pues si por el otro lado transformo todas las historias de la Torá en que sí, mira, no, Ezequiel es una nave espacial y el jardín del Edén es una manipulación genética del Neandertal que hicieron los Anunnaki, acabo transformando la Torá en un libro de ciencia ficción. Y ese tampoco es mi interés, porque no tengo evidencia ni para lo uno ni para lo otro, son especulaciones. ¿Qué es lo que yo busco? Cuando yo leo la Torá, cuando yo estudio la Torá, yo no busco información. Yo busco sabiduría.
Busco la sabiduría colectiva de 3000 años del pueblo de Israel, que me ayuda a vivir una vida recta en conexión con mi Creador, con mis semejantes, con mi planeta. Eso es lo que yo busco. Yo no busco información. Yo quiero información, yo leo Scientific American. Yo busco sabiduría. Javier, porque es claro. Javier, tú necesitas que alguien te diga cuando estás leyendo las tiras cómicas en el periódico y cuando estás leyendo la página de deportes. Igualmente, cuando la Torá habla de mitzvot, yo entiendo que estoy hablando de mitzvot. Y cuando la Torá tiene poesía, como Shira Shirim o los Salmos, yo entiendo que es poesía. Y cuando hay historias, entonces yo sé que son historias. Y cuando esas historias no tienen sentido o contradicen lo que yo contradicen lo que yo fácticamente creo que es cierto, entonces las interpreto alegóricamente. O sea, el texto bíblico no es monótono. Yo no leo los Salmos de la misma manera que yo leo el primer capítulo del Génesis y no leo el capítulo 22 del Éxodo, que es leyes sobre burros y bueyes y huecos, de la misma manera que leo el segundo capítulo del Génesis, y ustedes tampoco. Ni yo lo leo ni ustedes lo leen. Dentro del judaísmo existe una clara diferencia. Hay halajá y hay agadá. En halajá, ¿cómo lo decidimos? Hay un voto mayoritario que decide cómo se lee esto. Y hay veces que ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es lo que decidió el Sanedrín que eso significa? Todo lo contrario. Ni ojo por ojo ni diente por diente. Entonces, nuestra interpretación de textos legales puede ser incluso muy volada, pero hay una institución que es el Sanedrín o la Corte, o en este caso tenemos los reportes de la Corte que nos dicen qué es lo que ese texto significa. Ahora, cuando estamos hablando de narrativas, de historias, tenemos mucha más latitud. Y esa diferencia es el primer error de los cristianos. Ellos piensan que toda la Biblia es agadá.